Vamos avanzando. Ha habido una gran cantidad de dudas, una gran cantidad de compañeros que tienen, pues, interés por saber, por conocer, por entender la búsqueda del dato de prueba y, bueno, también por preguntarse qué nos está pasando, qué está pasando con este gran país de gente maravillosa. Bien, por ahí cierren su micrófono, algunos compañeritos están llegando. Regístrense, registren la asistencia. Ha habido diversos compañeros que apenas ahora me están comentando que no se habían registrado, pero que han estado presentes. Y bueno, pues qué mejor tiempo y momento para registrarse ahora. Y por supuesto, tenemos algunos libros en los correos. Nuestro amigo el licenciado Carrión, siempre amable, tiene también el programa de análisis e investigación I2 de IBM. De repente cuesta un poquito de trabajo bajarlo. Varios me han pedido que se los mande. Desgraciadamente el correo mío está colapsado porque me han llegado muchas peticiones y de golpe le cayeron casi 300. Entonces necesito ir sacando estos correos y bueno, podemos tenerlo, yo se los voy a mandar también este programa, pero ahorita intenten bajarlo. ¿Qué es lo que va a pasar con este programa? Cuando aparezca, tienen que descargarlo. Obviamente la computadora lo ve como un programa extraño, les va a mencionar, va a decir, no debes de descargarlo, pero eso es parte del programa, se necesita descargar. No pesa demasiado, pesará 2 gigabytes cuando mucho. Les va a aparecer, primero para descargarlo, una computadora, una computadora, una fotografía de una computadora y un disco grande. Entonces ahí hay que darle la descarga. Ya cuando se descarga el programa, tiene unos tutoriales adentro. Tiene tutoriales para aprender a utilizarlo, pero también hay tutoriales en la red. Hay algunos que ha hecho IBM, muy buenos, y hay otros que mete la gente a través de diversas partes del mundo, en español y en inglés. Ya que lo han bajado, va a aparecerles una pantalla. Esta pantalla tiene diversos iconos. Por ejemplo, hay uno donde tiene de delincuencia, tiene un delincuente común, tiene un delincuente con un cubierto de los ojos, tiene un delincuente con traje, tiene un delincuente vestido de mecánico, tiene 25 formas diferentes de delincuentes. Y a mí me parece muy interesante eso, porque la delincuencia, como la conocemos o como creemos conocerla, ya no existe. Ha habido un cambio importantísimo en los últimos 20 años en delincuencia en este país. Ha sido tan dramático este cambio que yo les diría que tuvimos una revolución criminal y que en muchos políticos, desgraciadamente, ayudaron a que esto ocurriera, a que llegara un nuevo modelo de delincuencia. Por eso la próxima clase la vamos a dedicar a conocer los datos de prueba que verdaderamente puedan involucrar a estos individuos, a políticos, a gobernadores, a banqueros, a empresarios que son en realidad los jefes de la delincuencia. El problema es que no tenemos datos de prueba, no sabemos cómo llegar, no sabemos cómo investigar.
Hay una gran corrupción. Fíjense nada más. La corrupción no se puede ver. La gente oculta los datos de corrupción. Entonces, la corrupción se puede percibir. Hay percepción de la corrupción. La gente siente que hay corrupción y entre más siente la gente, pues obviamente hay más corrupción. De repente no vas a ver cuando se lleven las maletas de dinero, cuando las trasladen, como lo hizo el señor Lozoya con aparatos de la Fuerza Aérea, no lo vas a ver. Pero lo que sí vas a ver, lo que corresponde al sufrimiento de la gente y lo que nosotros investigamos. De repente te vas a dar cuenta que desaparecen mujeres. Recuérdenlo, entre 5 y 7 en el Estado de México, en la zona oriente, diario, gravísimo. Te vas a dar cuenta de los secuestros, te vas a dar cuenta de las desapariciones que no tienen nada que ver con cuestiones de trata. Y obviamente México ha tenido una policía eficiente. Y yo les diré, sin temor a equivocarme, no está bien decirlo, pero esa es la verdad. Yo he trabajado con todas las policías de México, con todas, por medio de la docencia. Y por supuesto, a donde voy, estudio, sondeo, hago análisis de lo que pasa. Y les puedo decir que esta es una de las mejores de todo México. Sin embargo, nos hace falta modernizarnos y entender cómo van cambiando las estructuras criminales y comprender que nos estamos enfrentando ante un nuevo modelo de delincuencia. Este modelo de delincuencia cada vez es más difícil llevarlos a la cárcel porque sus estructuras se rompen, es decir, por medio de células van trabajando y cuando agarras una célula, esta célula no conoce a la otra. Digamos en el caso del secuestro. Los individuos que se llevan a la persona secuestrada es un grupo operativo. Después le entregan a otros que la van a entregar en una casa de seguridad donde la van a cuidar. Cuando tú ves las casas de seguridad, te das cuenta que hay mujeres que cuidan al secuestrado, que esas mujeres a su vez generalmente viven en familia en ese lugar. Tienen niños, los llevan a la escuela. Cuando buscas la casa del secuestrado, pues encuentras eso y obviamente no, es algo que no te esperas. Cuando haces el cateo y detienes a la señora y a veces al esposo, a los niños, no conocen a las demás personas, porque son otros los que están negociando, muchas veces adentro del reclusorio. ¿Y cómo haces un cateo para detenerlo cuando está dentro del reclusorio? Así que esas células no puedes enfrentarlas si no logras dar el salto al siglo XXI. Estamos incapaces de hacerlo. Me recuerda, hace años secuestraron a un importante banquero de Banamex, de apellido Harp Elu. Cuando secuestran a este señor, generalmente nosotros trabajábamos, íbamos, deteníamos a la persona que iba a cobrar el dinero, le dábamos algunas caricias, le convencíamos. Todo esto tenía que ser en unos 5 minutos cuando mucho. Que nos dijera dónde estaban el secuestrado, los secuestradores. Íbamos, nos enfrentábamos a balazos. Generalmente matábamos a los secuestradores y también mataban al secuestrado. Esa era la forma que se trabajaba hasta que secuestraron al señor Harp Elu. En ese momento, la petición por el dinero era ridícula, como 200,000 pesos. Pensábamos, bueno, es que esta gente no sabe a quién secuestraron. Después dijeron que dieran un lugar donde iban a colocar el dinero, que iba a ir una persona a recogerlo.
cosa que era muy extraña. Cuando se dio la dirección y la persona que iba a recogerlo, llegó una persona de una empresa de paquetería y mensajería. Obviamente se le detiene, pero esta persona no sabía nada. Venía con su papel de comisión y entonces nos dimos cuenta de que estos secuestradores estaban jugando con nosotros. Era algo impensado e inexplicable para poderlos detener. Obviamente tenía que ver con grupos extranjeros, etarras y gente también vinculada a un grupo llamado Sendero Luminoso de delincuencia del Perú, muy aventajados. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad. Por ahí, llegado un momento, había un chamaco que le decían el Cachetes, y este chamaco siempre se le mandaba cursos, la policía lo veía pues gordito, no lo consideraba buen investigador. Y en un determinado momento este chamaco le dijo al comandante, oiga, hay un sistema que se llama redes de vínculos. Ese sistema funciona tratando de encontrar los datos del teléfono y siguiendo los datos telefónicos. Y también viendo quién tiene el teléfono y después siguiendo al que tiene el teléfono. No lo agarras, lo dejas que siga. Y a la gente que vea, le empiezas a investigar. Vas haciendo una red, no es rápida, pero sí es muy efectiva. En la desesperada, el procurador le dijo, a ver, que se encargue este chamaco el Cachetes. Y él fue el que logró formar ese sistema de redes de vínculos, que aunque no se pudo al final llevar el cateo porque era muy delicado. Recuerden siempre que en el secuestro lo más importante es la vida de la persona. Hay que dividirlo en dos fases. Una, la vida de la persona, traer a la persona con vida, y la segunda que sería ya hacer la investigación. A ver, por ahí cierren su micrófono, por favor, para que no se escuche el eco. Muchas gracias. Y con esto les quiero decir entonces que tenemos que dar el salto al siglo XXI en la investigación. Este material va a servir muchísimo. Tiene que crear, de toda investigación se tienen que crear redes, se tiene que saber quién tiene qué en la participación, se tiene que comprender cuáles son los roles que juega cada individuo para que de verdad podamos desarmar las instituciones criminales que hoy están acechando a México. Por ahí tenemos un chat que hemos abierto con los alumnos. Algunos los hemos, hoy mismo, uno de compañero que no sabía del chat, ya lo metimos al chat. Y hemos estado dando noticias sobre delincuencia organizada y lo que está ocurriendo en este país. La verdad espanta. Hace 3 días, convoys de criminales atacan Guanajuato. Se ve pasar blindados, poderosos, monstruos, balaceras de horas y horas. Y de repente pareciera que fuera otro país. Y Guanajuato, estamos aquí a 3 horas de ello, Michoacán igualmente, y tenemos que pensar, bueno, ¿qué ocurre? ¿Podrá llegar esa violencia hasta nosotros? Y la respuesta es sí. De hecho, ha llegado. Tenemos que tener conciencia y conocimiento para, para aprender a combatirlos y saber quién está metido en esto. Y por supuesto, recuérdenlo, la base fundamental del combate a la delincuencia es bloquear los flujos de dinero. Si no sabemos quién lleva el dinero, si no sabemos quién entrega el dinero, si no sabemos hacia dónde va, si no sabemos quién lo vuelve a invertir para comprar armas, entonces estamos perdidos. Por eso es fundamental conocer este programa. Este programa
van a encontrar que tiene empresas, que tiene bancos, que tiene comercios, que tiene vendedores ambulantes, y nosotros necesitamos saber quién es. Y yo aquí les quiero preguntar, estoy robando un poquito de la clase de la prueba, pero en la próxima clase vamos a hablar de delincuencia organizada y los datos de prueba. Sí que me estoy adelantando un poquito. Nada más quiero hacerles algunas preguntas. La primera, ¿quién manda en el narcotráfico en México? ¿Quiénes son las cabezas? ¿De dónde viene la droga y las armas? ¿Quién paga a estos individuos? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su estructura de poder? Son preguntas muy elementales. Si no las sabemos, entonces estaremos pegando palos de ciego. Y aquí yo les voy a responder con respecto al cártel de Sinaloa. ¿Quién es el líder del cártel de Sinaloa? La gente me dice que todavía es el Chapo. La revista Forbes lo sacó hace unos años como uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Supuestamente la revista Forbes dice que mueve más de 8,000 millones de millones en dólares. Que tiene una empresa que tendría más de 3,500 sucursales en el mundo. Que manejaría movimiento de moneda en 17 monedas diferentes. Que su empresa tendría que manejar más de 16 idiomas, entre ellos el chino mandarín y otros idiomas que son muy específicos. Pero la realidad, y sin que suene a una ofensa, es que el señor Chapo Guzmán no sabe leer, escribe su nombre, eso sabe, pero no sabe leer. Se sabe escribir su nombre, no es por demeritarlo, pero el señor no es, ni por mucho, realmente quien pueda mandar en una empresa de ese calibre. Y tenemos que recordar lo siguiente: ¿qué es la delincuencia organizada? Dos o más individuos dedicados a actos ilícitos, con roles muy específicos. Cada quien hace un rol. Por ejemplo, un sicario es un sicario, un lavador de dinero es un lavador de dinero, un vendedor de drogas es un vendedor. Son roles específicos. Y que su ganancia va a parar a la misma empresa, a la misma empresa criminal. Mientras que ellos tengan un sueldo, van a tener un sueldillo miserable, pero el dinero se va a mover otra vez hacia la empresa y se va a invertir en ella. Por ejemplo, digamos un secuestrador aquí, secuestra, lo que gana, se lo guarda, paga las escuelas de sus hijos, paga la renta, no sé, invierte su dinero en él mismo. Mientras la delincuencia organizada va entrando en su propio mecanismo criminal. En el caso del Chapo Guzmán, él representa a quienes transportan y a quienes son sicarios, nada más. Las inversiones, lo que se mueve a través del mundo, son otras cabezas que no alcanzamos a ver. Quien lava los dineros, quien reinvierte, quien les da las armas, son otros. Quienes son los políticos que ayudan a que eso funcione, son otros más. Y no los conocemos. O no queremos conocerlos, o no queremos tocar esos intereses. Y esa es la realidad. ¿Cuándo se va a acabar una delincuencia? Si no la conoces, nunca. Piensen, por ejemplo, en el Walmart. El Walmart es una empresa que funciona como cártel, por cierto. El Walmart, cártel es una palabra alemana que significa modelo agresivo para hacer negocios. Donde se abre un Walmart, quiebra todas alrededor, 25 calles alrededor, quiebran todas las tiendas. Cuando inicia, baja los precios a manera de quebrar las demás tiendas, y ya que las ha quebrado, entonces va para arriba.
Los Oxxo, los Seven, son modelos de negocios agresivos que tienen la palabra cártel. Y por lo tanto, por ejemplo, el Walmart, si su gerente se enferma o se muere, ya hay 10 más abajo esperando, moviéndose con un protocolo, con un sistema. Ese modelo, si no desarticulas las cabezas, pues seguirá. Tumbas una cabeza, aparecen tres. Por eso es tan importante que demos el salto al siglo XXI y aprendamos a manejar este, este programa. Sé que de repente lo van a ver raro. Se necesita estudiarlo, no es rápido. Hay que meterle datos. Para empezar, los que ya lo tengan, empiecen a probarlo con las redes sociales de personas, de conocidos, para que vean cómo empieza a trabajar el programa en hacer redes. Y yo voy a tratar de guiarlos, pero este descubrimiento, pues, es estudiar, es ver los tutoriales, ver los manualitos que les mandé, y les va a servir de mucho beneficio. Bueno, bien. Hasta aquí, dudas, comentarios, algo referente, y de no haber más, vamos a tratar de empezar la clase. Recuerden, si no pueden bajar el programa, díganle a nuestro amigo el licenciado Carrión. En caso de que no sea así, bueno, ya lo hacemos nosotros, pero eso les va a servir. Por ahí también ya les mandé unos libros maravillosos por medio del correo. Viene el libro de eh, La guerra que nos ocultan, muy importante libro sobre Guerrero. Viene La noche de Iguala también. Viene un libro que les va a encantar, que se llama 12 juicios que hicieron historia, donde viene el juicio de Sócrates, el de Jesucristo, y vienen varios libros buenos. Así que también vienen las fotos del caso Polet, ya saben, con mucha discreción. Y el día de hoy vamos a subir las fotos del caso del señor Stanley. Obviamente bajo el objetivo de que lo utilicen con investigación, con docencia, que, que esa es la idea. Caso muy polémico también y que nunca tuvo responsables. Bueno, ahora sí vamos a iniciar la clase. A ver, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo un elemento policíaco, poquito obeso, va en su bicicleta. Este elemento policíaco tiene que ser capaz, cuando encuentre una investigación, de llevar a cabo ciertos actos. Estos actos son los siguientes: 6 protocolos básicos de policía, más uno actualmente, que es el protocolo de detención. 7 protocolos en su investigación policial. Cada uno de ellos complejísimo. En estos protocolos, el primero va a ser el protocolo del primer respondiente, donde le va a indicar cómo actuar si es primer respondiente. Nosotros en la fiscalía tendremos que actuar cuando hacemos cateos, ahí nos volvemos primeros respondientes, cuando veamos algún ilícito que está ocurriendo en flagrancia, pero también tenemos que saber muy bien este protocolo del primer respondiente. Después, ¿qué pasa cuando encuentras algo ahí en ese lugar? ¿Cómo lo manejas? Si lo manejas mal, entonces destruyes ese indicio y se pierde la cadena de custodia. La cadena de custodia es delicadísima porque te puede traer responsabilidades penales y administrativas. Necesitan los elementos policíacos conocer la cadena de custodia. Y después de esta cadena de custodia, si la persona se pone violenta y agresiva, necesitan conocer el uso legítimo de la fuerza. No pueden utilizar las armas, menos las armas letales, hasta que hay una condición, un evento de peligro donde corre riesgo su vida y sea un acto
que implique un ataque real, actual, inminente y sin derecho. Por lo tanto, el uso de la fuerza también es complicado para los elementos policíacos. Después tenemos, asimismo, algunos otros protocolos, como es el de actuación en materia de violencia de género, la actuación a víctimas y grupos vulnerables y el protocolo para la función, prevención y reacción, aunado al séptimo que les digo que es el protocolo que tiene que ver con los traslados. Cada uno de ellos es complejísimo. ¿Serán capaces nuestros elementos policíacos de sacar adelante este gran esfuerzo? Hoy una de las tareas más difíciles de todo México es la de ser policía. En Inglaterra había 6 protocolos similares para su policía. De repente se dieron cuenta que la actividad policíaca se volvía lenta, que los tiempos presionaban, que los jueces presionaban y que todos los asuntos se venían cayendo. En Inglaterra son expertos en cuestiones de leyes, son expertos en protocolos y decidieron quitar algunos porque se dieron cuenta que era imposible el trabajo policíaco. Ante un trabajo así, para conseguir el dato de prueba y aunado también a ciertos actos, por ejemplo, el protocolo de atención a las víctimas. Aquí están los principios, que son 20 principios en la atención a víctimas. Cada uno de ellos se tiene que llevar a cabo cuando se encuentra con una víctima. A ver, habrá algunos que valga la pena analizar. Veamos, por ejemplo, a ver, este que nos habla de la no discriminación. ¿Qué pasa cuando de repente llega una persona a denunciar que su hijo ha desaparecido? Bueno, más bien no es no discriminación, sería no criminalización. Y le preguntas a la señora, bueno, su hijo, ¿qué era el último que hacía? Recuerden que siempre tenemos que investigar la última intención del ausente, de la víctima. Y dice, bueno, no trabajaba, pero sí traía dinero porque se salía, buscaba. Compró esa moto que le costó 180,000 pesos. Bueno, eh, tiene alguna foto, lo ves con ciertos tatuajes. Y recuerden, los tatuajes son muy indicativos. Aunque hoy se considera una forma de discriminación, lo que tenga que ver con el análisis de los tatuajes, en la investigación es importante saber quiénes son las personas. Cada lugar tiene tatuajes diferentes. No puedes determinar hacer un manual para todos los tatuajes porque en cada lugar son simbolismos diferentes. Pero sí tenemos que saber, por ejemplo, quién es la Mara Salvatrucha, qué significan las lágrimas cuando se tatúan, qué significan los collares, qué significan las cruces de cabeza, los fantasmas. Cada uno de ellos es una medalla que el que conoce de investigación sabe que tienen un simbolismo cuando has trabajado en la delincuencia. Y de repente tienes que ser muy cauto, muy delicado para no producir este evento de la criminalización. Porque la persona puede al final pensar que estás criminalizando si no eres cauto y adecuado. Otro punto muy importante en la investigación de la búsqueda del dato de prueba es lo que vamos a llamar la victimización secundaria. Las personas son victimizadas cuando reciben un daño, cuando son lastimadas. Se considera que hay una victimización secundaria cuando desde las instituciones los atendemos y no lo hacemos con la rapidez, con la inteligencia, con la cautela, o a veces la gente no podemos darle lo que quiera.
En el caso de los desaparecidos, eso es muy común. La gente quiere a sus parientes, nos atacan constantemente. Obviamente no puede uno perder los estribos, tranquilo, tratar de entender a la víctima y en muchos casos se sienten con una segunda victimización, que obviamente los tiempos son diferentes y el desarrollar el procedimiento de investigación es algo que también es complejo, tiene que ver con oficios. Sin embargo, debe ser muy rápido. Y esa es la victimización secundaria. Todavía hay una victimización más, que es la victimización terciaria. El otro día una señora me viene a buscar, me comenta que su hijo ha desaparecido. Ellos viven en Guerrero. Tratamos de ayudarla a la búsqueda de este joven. Vive en una privada donde están cerca sus parientes. Todos los parientes fueron a vivir esa privada, entonces más o menos considera que están cerca. Y cuando en un determinado momento la señora me manifiesta lo siguiente, dice, oiga maestro, fíjese que vinieron mis parientes y me dijeron lo siguiente, que venimos a protegerte, te traemos dinero para que pagues tus primeras rentas. La señora que era vecina de ellos, vivía cerca de ellos, les dice, bueno, pero yo no pienso irme, esta es mi casa, estoy esperando que mi hijo regrese. Bueno, sí, prima, pero mira, aquí tenemos miedo de que algo vaya a pasarte, vayan a venir, te vayan a lastimar, entonces tenemos un poco de miedo, por eso queremos pedirte que te vayas. Les dijo ella, yo no quiero irme porque aquí mi hijo va a regresar. Mira, vete porque qué tal si vienen y se llevan a otro joven de aquí, o vienen, rafaguean, entonces no te queremos. Ya abiertamente se lo dijeron. Al final la agredieron, le quebraron los vidrios, le quitaron la luz y tuvo que dejar su casa. Eso es lo que se llama la victimización secundaria. Bien, a ver, veamos una más. También es muy importante lo que nos menciona con respecto a lo que son las víctimas potenciales. Las víctimas potenciales son aquellas personas que han hecho denuncias y eso las convierte en víctimas posibles, las víctimas potenciales. Y eso, por supuesto, tiene que tenerse muy en cuenta, especialmente por parte del Ministerio Público. Bien, todo esto es parte de lo que nos tiene que llevar en la investigación, la necesidad importante de tratar de buscar los datos de prueba. Bien, por ahí tenemos un micrófono abierto, por favor, hay que cerrarlo y vamos a continuar. La teoría general del proceso nos menciona lo siguiente. Todos los datos de prueba primero se ofrecen, estos se admiten, se desahogan en su momento y al final se valoran para tomar la determinación. En el sistema de justicia oral tenemos algunos pasos más. Primero, se tiene que encontrar el dato de prueba. Después de que se ha encontrado, el Ministerio Público lo ve, si es adecuado, lo va a anunciar. También el dato de prueba se puede descubrir en su momento cuando se va desarrollando la investigación o en el juicio oral también se puede descubrir. Este se va a ofrecer, lo van a ofrecer la defensa y lo va a ofrecer el Ministerio Público. Va a ser valorado por el juez y va a tener ciertas cuestiones específicas para que se determine si se va a admitir
o no se va a admitir. Este se determina si se admite, consecuentemente se va a desahogar en el juicio y al final el juez lo va a valorar. Tenemos algunos puntos más. ¿Cómo se hace para determinar si ese dato de prueba tiene la legalidad, tiene las formas, puede servir en el desarrollo del mismo? Nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre 5 bloques de reglas para excluir un dato de prueba o para hacerlo válido. El primero de ellos sería los datos de prueba que mayor efectos dilatorios. ¿Cuál es el objetivo de buscar un efecto dilatorio? Bien, obviamente es favorecer a alguna de las partes, especialmente cuando la persona responsable se van a buscar efectos dilatorios y se van a meter pruebas inservibles. Estos atentan directamente contra la celeridad del procedimiento, son idóneos, tienen idoneidad y no son idóneos en el desarrollo del mismo. Y vamos a tener entre ellos los datos de prueba sobreabundantes, los impertinentes y los necesarios. Pongamos un ejemplo de los sobreabundantes. Ha habido una riña. Esta fue en una fiesta. Una gran cantidad de personas lo vieron. Si tú presentas una gran cantidad de personas a declarar, obviamente va a ser dilatorio el acto. Y debes de considerar únicamente que 2 personas que hayan estado en tiempo, modo, lugar y circunstancia para que puedan desahogar ese dato de prueba. Sin embargo, mañosamente, si la defensa ve la posibilidad de aletargarlo, pues va a buscar que haya esta gran cantidad de personas y esto será sobreabundante. Lo mismo pasa con documentos, una gran cantidad de documentos que al final van estrictamente en el sentido que requerimos, pero buscan hacer laxo y tardado la investigación. Bien, los datos impertinentes, y sobre estos datos hay una parte muy específica del Código Nacional que nos habla sobre los datos impertinentes que tienen que ver con la sexualidad y que desafortunadamente en diversos juzgados yo he visto el interés de las personas por desahogar la vida sexual buscando un dato inadecuado e impertinente. Me recuerda mucho y bueno, vale la pena mencionar, ya lo habíamos mencionado antes, cuando a Juan Gabriel, el cantante, se le acusa de robo y sin embargo la persona que lo acusa le dice, es que también es un homosexual, anda, hace, tiene que ser castigado. Y obviamente eso es absolutamente impertinente. Los datos innecesarios. Los datos innecesarios no son sobreabundantes. Los sobreabundantes sí requiere un dato de prueba, pero tiene que ser solamente 2 en tiempo, modo, lugar y circunstancia. Los datos innecesarios son aquellos que buscan igualmente ser desahogados, crear laxitud en el proceso, crear fastidio, enojo, molestia y buscar, por supuesto, que esto se acabe. Generalmente va a llevarlos a cabo el abogado que busca que haya acuerdo entre las partes y que este sea benéfico para los agresores. Vamos a ver otros tipos de prueba que establece el Código Nacional como actos indebidos en el desarrollo del procedimiento penal. Pruebas obtenidas con violación a los derechos fundamentales. Estas pruebas se van a llamar pruebas ilícitas y lo que busca es proteger los derechos humanos. A ver, vamos a ver un caso de las pruebas ilícitas por aquí.
Bueno, tenemos el caso Ayotzinapa. ¿Por qué el caso Ayotzinapa se llenó de pruebas ilícitas? A ver, veamos algunos números. 13 de los individuos detenidos tuvieron dilación indebida en la puesta a disposición. Estaba recordando José Luis Hernández Sosa, sicario de profesión, asesino profesional. Cuando lo ponen a disposición, mencionan que iba caminando en la calle de Reforma a las 3:30 de la mañana, exactamente afuera de la PGR, cuando de repente se lo encuentran y le dicen: hey, usted es un sicario del cártel de Guerreros Unidos caminando aquí exactamente afuera de la PGR. Y eso obviamente es ilógico e inentendible. Es una detención que por supuesto se ve amañada e indebida. Y también tiene que ver con el tiempo, más allá de las 48 horas. Por lo tanto, estos 13 casos salieron libres. 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia. Y comentaban en la puesta a disposición, estas fueron puestas a disposición que hizo la Marina, por supuesto, de individuos dedicados a la delincuencia organizada. Y en ellas comentaban, bueno, es que el señor estaba a la orilla de la vía del tren, cuando vimos que en su en su pantalón derecho, se asomaba un envoltorio. Cuando nos acercamos para preguntar, el señor gentilmente, amablemente respondió: pues sí, vendo drogas, señores. Y ya buscándole le encontramos estos envoltorios. En ese mismo perfil fueron estas 48 detenciones ilegales, que trajo como consecuencia, pues también la salida de los delincuentes. 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular y que no se pudo probar que la detención fuera conveniente, adecuada, y desgraciadamente en estas 22 detenciones, se metieron los elementos a las casas y los sacaron a los individuos de ahí. 29 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo fueron estos casos de tortura? Bueno, aquí, a ver, vamos a ver al señor don Tomasito Cerón. El señor Tomás Cerón fue un hombre, o es un hombre, que llegó a escalar altos escaños en la investigación policial. No es una mala persona, yo tengo el gusto de conocerlo, trata de irse en la legalidad. Y lo que él comenta es que hace más o menos 5 años, la problemática de los desaparecidos iba creciendo, 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 y se estaba volviendo política, lo cual es algo muy, muy grave, muy delicado. Un individuo le pidió que fuera ahí, que se metiera a Guerrero, este individuo de alto copete, y le dijo: oye, ya para esto, a ver cómo le haces, ya páralo. Se fue, se metió, trabajó, sacó algunos individuos por ahí que estaban relacionados. Estos individuos pertenecientes a la delincuencia, algunos los golpearon, algo muy tonto, se grabaron lo que el tipo decía, eh, algo muy estúpido, porque, es decir, si vas a hacer un acto como ese, no puedes grabarte y después publicarlo, pero los mismos de adentro de la institución, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, soltaron los videos donde se ve la figura del señor Cerón y, y algunos individuos que están ahí, que los están embolsando. Al final, cumplió con el cometido. Entregó a los detenidos. Uno de ellos iba, por ejemplo, con las costillas quebradas, cosa muy tonta también. Le pidió al perito del Centro de Readaptación que no escribiera esto, que eran órdenes de hasta arriba. El perito no quiso, al final lo escribió. Y cuando se estudia y se ve que venía con esas lesiones, se determina pues que hay tortura, que es algo
gravísimo. Intentando hacer un bien, al final hace un mal. Habla, habla con su amigo, el que le pidió que hiciera esta investigación, y ya no le contestan. Y de repente, de la nada, pues se vuelve una persona implicada en una cosa delicadísima, muy grave, que se ha hecho política. Recuerden, Procuraduría y policía son mezclas explosivas. Cuando tiene que ver cuestiones políticas, cuestiones de dinero, hay que actuar con mucho cuidado y por supuesto nunca obedecer órdenes ni mandatos que sean absurdos, porque al final pues, no hay el apoyo, y aquí está en esa prueba el señor Tomás Herón, lo que trajo como consecuencia que 29 individuos metidos en estos actos lograran la libertad. Y esta la vamos a llamar la prueba ilícita. Tenemos dos tipos básicos de pruebas que van a caerse, que es la ilícita y la ilegal. 26 casos de exceso de cumplimiento de una orden de aprehensión. Tiene que ver con que se metieron a las casas, con que golpearon a las personas, con que no pudieron justificar el uso de la fuerza en el exceso en el cumplimiento de la orden de aprehensión. Un caso de incomunicación, 6 casos de violación a derechos y negación a la defensa adecuada. Y bueno, van ahorita esta cantidad de fulanos liberados, van 53, más aparte los que acabo de mencionar. Y solamente quedan unos cuantos detenidos que seguramente van a salir. Desgraciadamente, las cosas cambiaron. Los datos de prueba son indicativos de lo que se hizo ahí y ahora está trayendo consecuencias. Bueno, a ver, vamos a ver las pruebas nulas. Las pruebas nulas, en este caso, quien lo determina su nulidad son los pronunciamientos judiciales que determinan que no pueden ser efectivas, aunque hayan sido ya ingresadas en la etapa intermedia. Bien, las pruebas recabadas en contravención a la ley no tienen las formalidades adecuadas y se van a llamar pruebas ilegales. A ver, vamos a ver el caso aquí vamos a ver este caso de la prueba ilegal. Bien, hace ya casi 10 años, no, más de 10 años ocurrió este caso. Un comandante tiene agarrada una línea telefónica de la persona que está a la derecha de apellido Vallarta y escucha que habla con una mujer. La mujer, con una voz muy melodiosa, muy bonita, muy cristalina, le da algunas órdenes terribles. Le pide que haga amputaciones, que deje sin comer, que golpee, que tome fotografías de personas secuestradas. Cuando se le detiene al individuo de la derecha, se considera en ese momento, se le pide que lleve con esa mujer de voz tan melodiosa. Aparece esta mujer de nacionalidad francesa. En ese momento se niega a hablar el español. No reconoce, dice no hablo español, no, de ahí no se le saca. Un comandante de apellido Palomino llega y le da una cachetada. Está enojado porque sabe que sí habla el español. Pide la mujer un cigarrillo, le toma una bocanada y ya que suelta el cigarro, deja caer la cabeza y empieza a hablar fluidamente el español. Se le graba y cuando se le presenta ante el juez dice, oiga, ¿por qué no le pusieron un intérprete? La mujer no habla español. Le dice este comandante, le dice, no, sí habla español, mire, aquí, escucha estas llamadas telefónicas y el juez empieza a escucharlas y dice, esta persona es perversa.
tiene un nivel en esta banda de secuestradores. Sí, bueno, está bien. Metan las llamadas, metan también el permiso que les otorgó el juez para que esta persona la pudieran tener enganchada. Y ahí fue donde el comandante dijo, oiga, pero es que no tenemos permiso. Pero ¿por qué? No, pues es que salió la llamada, no lo esperábamos, así no tenemos. Ah, entonces mejor ni metan la llamada, porque esto les va a tener responsabilidad. Si, si el dato de prueba hubiera tenido la autorización del juez, hubiera sido un dato legal. Pero como no lo tuvo, se vuelve un dato ilegal. Le faltó la legalidad. Podría haberse subsanado. Sin embargo, ya el tiempo estaba encima. Se hizo un circo mediático que trajo como consecuencia que el asunto se cayera. ¿Era responsable esta persona? Sí. Hoy dice que no, hoy dice que es una santa paloma, pero sin duda alguna así fue. Y por último, vamos a ver qué más nos dicen con respecto a la nulidad de la prueba. Artículo 264, prueba ilícita, viola derechos humanos, hace tortura. Prueba ilegal, le falta la legalidad para poderla determinar y la fortaleza. En las pruebas ilícitas se va a aplicar la teoría del árbol envenenado. Yo quiero que se imaginen un árbol frondoso, maravilloso, que puede dar frutos, pero los frutos vienen también envenenados. Todo aquel que lo coma morirá, todo aquello que toque será destruido. Y en este árbol envenenado podemos ver el caso de Ayotzinapa. Agarran a la gente, son delincuentes, son criminales, los torturan, les dicen dónde están las armas, los secuestrados, van por ellos, sacan a los secuestrados, las detienen a los fulanos y resulta que hay que dejarlos libres. Eso es increíble. Pero la ley dice lo siguiente, si la fuente de prueba se corrompe, de donde nació esta información está corrompido, entonces todo lo que genere, todo lo que entregue, también estará corrompido y hará que esto tenga como consecuencia la nulidad de las actuaciones. Esta teoría se aplica cuando hay especialmente ilicitud de la prueba. En la legalidad se podría subsanar, pero lo que ha sido obtenido con violación a los derechos humanos se va a caer. Y por lo tanto, y eso es importante decírselo a los mandos, a los jefes, decirle, oiga, usted quiere números, es cierto, pero no se trata ahora de números, se trata de investigaciones duraderas, firmes, para que pueda esto funcionar. Me acuerdo hace como 20 años, cuando el señor Vicente Fox pidió números y nos exigía números a quienes en esa época trabajábamos en la federación. Había uno llamado el semáforo presidencial. Cuando estabas en verde es que habías metido una gran cantidad de delincuentes a la cárcel, habías hecho cateos, habías encontrado drogas y entre más hicieras, mejor beneficio tenías en ese semáforo presidencial. Se llegó al extremo de, para meter gente a la cárcel, de dejar, por ejemplo, en las centrales camioneras, maletas con droga adentro. El que agarrara la maleta y el que se saliera con ella, bueno, se sacaba la lotería al revés, porque era necesario meter números de personas. El señor Vicente Fox pedía esto porque en Coca-Cola le había funcionado y entre más Coca-Cola vendía, hay que recordar que era el gerente de Coca-Cola, pues más éxito y más dinero llegaba, pero en la procuración de justicia, esto no puede funcionar. Entonces, es muy importante explicar eso
y hacer inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es información, pero no cualquier tipo de información. La información tiene que tener ciertos requisitos para que pueda funcionar y podamos tener una investigación fuerte y apta. Primer requisito, la información debe ser real. Hay una gran cantidad de información en la red, pero yo les diría que más de la mitad son fake news. Segundo, la información debe ser secreta. Si tú sabes que hay una banda de secuestradores operando en una calle, pero todo el mundo lo sabe, es probable que ya no tenga vigencia o también puede ser que sea una mentira. La información debe de ser de primera mano, debe de ser nueva y la información debe ser explotable. Si no la puedes explotar, entonces no sirve. Si no es actual, si a mí me dicen, es que los secuestradores estuvieron ayer en esa casa que ahora está vacía, tampoco me sirve. Toda esa información procesada, trabajada mentalmente, nos va a dar un nuevo producto. Y ese producto es la inteligencia. Tenemos que actuar bajo inteligencia para poder entender este fenómeno criminal que hoy nos vulnera. Y nada más quiero que piensen lo siguiente. He visto sus caras en algunos compañeros, todos son muy, muy jóvenes, tanto elementos policíacos, peritos y ministerios públicos que están presentes. Pero yo quiero recordarles que hace 15 años no había el caos que hoy tenemos, no había miles de desaparecidos, no había tanques combatiendo en las calles, no había las cientos de muertes que hay ahora. Y en 15 años algo extraordinario pasó en este país. ¿Qué fue lo que ocurrió? La respuesta viene en un libro que ya tienen por ahí, que se llama Gomorra. Un escritor italiano de nombre que es Roberto, bueno, ahorita lo recuerdo, es Roberto Saviano, así es. Se dedicó a tratar de estudiar cómo funcionaba una mafia llamada 'Ndrangheta, que venía de Palermo, la isla de Italia. Cuando acabó su investigación, tuvo muchos datos que le dieron exdelincuentes, publicó este libro llamado Gomorra. Fue de tal enojo el libro que le trajo consecuencias para toda su vida. Entre ellas, tuvo que huir de Italia, tuvo que dejar a su familia, tuvo que librar varios atentados y hoy vive en algún lugar del mundo escondido. Sobre su cabeza pesa una sentencia de muerte. En un banco europeo hay una cantidad de cerca de ya 14 millones de dólares para aquel que mate a Roberto Saviano. ¿Qué fue lo que le ofendió tanto de este libro que escribió como para que hicieran un acto así? Y el libro describe cuáles son las nuevas formas de delincuencia, cómo puede esta delincuencia introducirse en diversos países, cómo puede tener éxito, cómo puede utilizar el terror, la desaparición. Tiene diversas fases esta delincuencia. México sufrió una guerra no declarada con la llegada de esta delincuencia y hoy a la fecha es lo que estamos padeciendo. Nos agarró, por supuesto, incapaces de ser funcionales, de ser eficientes. Nos agarra con una policía debilitada, una policía federal casi inexistente, sin protocolos de actuación, ni idea de lo que se tenía que hacer en el pasado, y yo se los comento porque yo trabajé en ella. La Policía Judicial Federal, por ejemplo, era
pues echarle valor, enfrentarse a las delincuencias, combatir a los enemigos, cuidar a los amigos. Y en eso de cuidar a los amigos habría que ver también quiénes eran esos amigos. Era un modelo que funcionaba, pero ese mismo modelo produjo un caldo de cultivo adecuado para que llegara esta nueva enfermedad llamada la 'ndrangheta, modelo de delincuencia italiana, y que enfermara a este país gravemente. 24 estados están enfermos, casi toda la República. ¿Por qué no sabemos combatirlo? Porque no nos dimos cuenta, porque no sabemos cómo actúan, porque no sabemos quiénes son los jefes, porque no sabemos cómo llega el dinero, cómo detenerlo. Pero el señor Roberto Saviano en el libro Gomorra describe cómo funciona. Y eso pues trae consecuencias para el señor Saviano. Nos tiene que ayudar a entender, son 2 libros, uno se llama 000, que es la presencia italiana de esta delincuencia en México, y el otro que es el funcionamiento de esta delincuencia a través del mundo. Búsquenla, busquen quiénes son, busquen cómo actúan, vean cómo cambió dramáticamente el paisaje delincuencial y los dolores que hoy sufrimos debido a esto. Así que, ¿cómo vamos a hacer para obtener, para conseguir los datos de prueba? Esta es la parte interesante y nuestra siguiente clase se va a tratar de eso. Datos de prueba de delincuencia organizada. Bien, vamos a hablar de la prueba superviniente. Prueba superviniente, prueba que llega, y bueno, recordemos lo siguiente. En el sistema de justicia oral tenemos la primera fase, que es la fase de investigación. La investigación inicial y la investigación complementaria. Cuando acaba la investigación complementaria, a los 15 días, hay que entregarle al juez la acusación formal que se va a hacer al individuo y también las pruebas que vamos a tratar de desahogar en el juicio. En ese lapso, lo que no metas en ese momento, después ya no lo vas a poder meter, a menos de que venga como una prueba que se va a llamar la prueba superviniente. En una ocasión, había un individuo que estábamos tratando de buscar su responsabilidad. Desafortunadamente, aquellos que le acusaban ya no quisieron ir, otros murieron, y eso es muy común de la delincuencia organizada. Fíjense, por ejemplo, en el caso del señor Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, todos aquellos que fueron sus lavadores de dinero los han asesinado sistemáticamente. No pueden ya declarar porque han sido asesinados. Y eso nos habla cómo ese exgobernador, que por cierto es quien inicia el modelo criminal de la 'ndrangheta hace casi 20 años, él es el que no puede funcionar ningún modelo criminal si no está cuidado y auspiciado por los altos políticos. Entonces, estábamos trabajando por tratar de lograr sentencia para un fulano, pero los que iban a dar el dato de prueba y testimonio ya no quisieron hacerlo y algunos los mataron. Sonreía, iba a salir, era muy probable que saliera, hasta que se acercó una señora muy humilde, había viajado, no había dormido, y me dijo: oiga, licenciado, ¿puedo hablar con usted? Y dije: sí, dígame. El que tiene ahí sentado mató a mi hijo. De hecho, yo tengo un video y tengo también grabadas las amenazas, porque el teléfono de mi hijo me lo quedé yo. Entonces hay que acercarse al juez, hay que mencionarle, hay que hacer el escrito
y por supuesto ver la posibilidad de que esto eh, en el ánimo del juez, en aquello que le estamos vendiendo al juez, lo tome como cierto y verdadero para que haya la posibilidad de que tome una determinación y una sentencia adecuada. Entonces, prueba superviniente. Tenemos también la prueba anticipada. La prueba anticipada es muy importante porque va a buscar especialmente desahogarse antes de que se desahoguen las demás pruebas en el juicio oral. Hay mucha gente que no va a poder llegar al juicio. Hay personas heridas, se van a morir. Es necesario informarle al juez para que haya una prueba anticipada. Hay migrantes que los van a sacar del país, entonces hay que buscar una prueba anticipada. Hay personas que han sido atacadas sexualmente, especialmente niños, niñas, y para ellos se tiene que hacer una prueba anticipada, eh, en especial delicada y difícil. Estas, eh, las personas cuando han sido atacadas no van a quererse presentar, van a tener temores, sufrimientos, dolores, inseguridades, y es muy importante hacerlo a tal manera de que sea viable, especialmente cuando trabajen con niñas, háganlo con psicólogas, lleven siempre una grabadora preparada, lleven siempre si van a utilizar su teléfono, pónganle una memoria nueva, porque cuando se logre esto van a tener que entregar la memoria y generalmente no debemos de borrar otras fotografías o videos que haya ahí. Eso es muy importante, el juez lo valora. A veces, si el juez ve que hemos borrado la consecución donde van las fotografías, se toma como algo que se está ocultando, que se está cambiando. Entonces tengan preparados siempre los materiales adecuados. Obviamente esto no va a ser una prueba, va a ser un dato de prueba, pero hay que tratar de mostrarlo al señor juez. No sé si ya les comenté, pero estamos llevando una investigación. Si así fuera, nada más coméntenme, por favor. En el estado de Aguascalientes, un señor tenía una tienda de esas tiendas antiguas. La verdad no me acuerdo si ya se los comenté, pero llegaba el señor, tenía así como obscura su tienda, de esas tiendas de pueblo, lugar llamado Rincón de Romos, y iban los niños a comprar. Era un anciano, ya tenía 80 y tantos años, pero cuando llegaba una niña, le decía, mira, si me dejas agarrarte tus cositas, te voy a dar un dulce. La niña aceptaba, el viejito la manoseaba y después la niña iba ya constantemente a la tienda, le agradaba ir a la tienda a recibir dulces. Un día su mamá ve que tarda mucho, se va a la tienda y la encuentra arriba del mueble con los calzoncitos abajo, el anciano metiendo en la mano, la niña comienza una paleta, se enoja muchísimo la señora, tira las cosas, le grita, al final se sale de la tienda, va a denunciarlo. Cuando se detiene al señor y en la entrevista dice, mire, yo no puedo hacer nada, yo desde los años, cuando tenía 60 años tuve mi última erección y ya no puedo hacer nada. Se le se lleva a la niña, es cierto, no ha sido atacada sexualmente, o más bien sí ha sido atacada, pero no está desflorada. Entonces, estamos con su mamá, estamos platicando, tengo yo un dulce en la mano, y después agarra a la niña y viene la psicóloga, y donde está mi mano recargada en la rodilla, eh, se coloca sus partes y empieza a empujarme. Entonces, me pide que voltee la mano para que meta la mano entre sus partes. Es algo que me parece terrible. Y le digo yo a la psicóloga, de inmediato, en este momento, empieza a filmar lo que pasa. Una niña de 4 años. ¿Podrán los niños de 4 años tener capacidades sexuales? Muchos dicen que no.
pero hay otros individuos que dicen que sí. Hay una asociación que se llama la Asociación Mundial por el Orgullo Pedófilo. Si los buscan en la red, los van a encontrar. Por cierto, varios gobernadores mexicanos han aparecido en esta red y ellos dicen que el ser humano es de naturaleza sexual, que desde bebés se les tiene que desarrollar esta capacidad y, por supuesto, a mí me parece una enfermedad. Pero lo que sí era verdad era que en ese momento se podía obtener la prueba anticipada. Por supuesto, la niña jamás podría denunciar ni tampoco se puede llevar ante un tribunal de enjuiciamiento. Pero esto sí nos ayudó a comprobar que el anciano había desarrollado esas capacidades en la pequeña y que eso iba a tener consecuencias graves en su vida a menos de que no se le atendiera. Y yo quiero recordarles lo siguiente: infancia es destino. Hay que ser muy cuidadosos con la infancia. Y si ha habido algún abuso, por supuesto, también hay que trabajarlo. No hay que permitir que eso impacte en la vida, porque las consecuencias generalmente son de destrucción hacia nuestra propia familia. Es muy importante, pues, esta prueba anticipada. Hay que catalogar primero a las víctimas antes de hacerla. A ver, veamos aquí una catalogación de las víctimas. El jurista Luis Rodríguez Manzanera, uno de los primeros trabajadores en cuestiones de víctimas, en su libro Victimología, por cierto, todos los que lo quieran, cuenten con ello, lo vamos a subir aquí al chat, mencionó lo siguiente: para que tú logres una prueba anticipada idónea, un dato de prueba fuerte, tienes que aprender a saber con quién estás enfrente de ti. Y él estableció diversos tipos de víctimas. A ver, vamos a ver los tipos de víctimas. Con resistencia, reducida, culposa, determinada. A ver, vamos a hablar de algunas. Vamos a hablar de la víctima participante. Ciertas personas son víctimas, pero participan en el proceso de victimización. Por ejemplo, un individuo ebrio que se mete a una cantina en Tepito a pelear, a gritarle a la gente, pues va a recibir una golpiza y va a ser una víctima participante. Junto viene la víctima profesional. Una gran cantidad de personas han encontrado cómo hacerse de riqueza en los procesos de victimización. Es decir, son víctimas, pero encuentran cómo enriquecerse. Por ejemplo, ahora que hubo el estallido del ducto de gasolina en Hidalgo, fuimos ahí a apoyar a la gente. Entonces, cuando llegamos con los parientes de los quemados y de los muertos, nos recibieron y nos preguntaron: oigan, ¿ustedes qué nos van a dar? Porque mire, ya vinieron los de TV Azteca y nos dejaron todas estas cajas que tienen comida. Y también vinieron los de Televisa y nos dejaron estas cubetas y también nos dieron pases para ir a ver los programas. Y también vinieron los del DIF. Entonces iban desfilando y ellos ya no es tanto el dolor, sino se han vuelto víctimas profesionales. Por ahí no sé si les ha ocurrido que hay una señora que atiende secuestros, tuvo la desgracia de que le secuestraron a un hijo, pero ahora es una víctima profesional. Atiende los secuestros, cobra conforme a lo que se pueda rescatar, evitando los pagos, y bueno, llega, exige, grita, se mete a la oficina y todo el mundo le hace caso, así que ella también es una víctima profesional. Y hay que aprender a descubrir a las víctimas para que nuestros datos de prueba sean fidedignos y que logremos el objetivo, que es
tratar de dar justicia a la gente que realmente debe de tener esta justicia. Estas víctimas profesionales las vamos a encontrar muy comúnmente, pero mediante lo que se llama el lenguaje corporal, si conocemos las reglas de la quinesis o lenguaje corporal, vamos a poder encontrar quiénes son las víctimas profesionales que buscan riquezas de las víctimas verdaderas. Habrá también víctimas que sean víctimas imaginarias, irán creando la historia constantemente, llorarán cuando no deben llorar, se reirán cuando no se deben de reír, y hay una gran cantidad de víctimas imaginarias. Hay víctimas voluntarias, y yo les pregunto, ¿creen ustedes que alguien quiera ser víctima y que le llegue el sufrimiento, el dolor? Y la respuesta es sí, mucha gente de hecho. Tenemos entre las más grandes víctimas voluntarias a Jesucristo en Nazareno. Jesucristo sabía que había un traidor entre los 12 apóstoles, sabía que lo iba a entregar, sabía que el día de mañana iba a ser crucificado, pudo escaparse, no quiso hacerlo, pudo tener la decisión para huir, pero en su gran mandato, la esencia de su vida tenía que ser el sacrificio. Son víctimas voluntarias. Además de Jesucristo, ¿qué otros casos hay? Bueno, yo les puedo decir como unos 10 que he investigado sobre personas que se suicidan. Ya tenían planeado desde mucho tiempo suicidarse, pero se vinculan con alguna persona que en cuestiones de amor les da el motivo para su suicidio y lo hacen. Entonces, tenemos que reconocer bien los tipos de víctima y no dejarnos engañar, porque recuerden que es el Ministerio Público quien va a dar el estatus de víctima. Si lo hacemos falsamente, ese dinero y esos beneficios van a venir a parar a personas que no debieran, y constantemente eso ocurre, van a aparecer una gran cantidad de esas personas. Bueno, aquí tenemos estos números de víctimas. El libro de don Luis Rodríguez Manzanera nos va a ayudar para sacar adelante este espacio. Bueno, ¿cómo conseguir el dato de prueba en menores abusadas? Aquí tenemos un librito. Este librito está escrito para niños. Es el libro más triste del mundo que es escrito para un niño. Yo considero que no hay otro más triste que este. Ahí lo van a poder encontrar en la red, y si quieren igual lo subimos, pero bueno, está en la red. Y trata de lo siguiente. Es una guía para explicar a los padres qué es lo que va a pasar, y para explicar al niño también, los niños que han sido abusados sexualmente. El niño cuando es abusado sexualmente no te va a querer decir lo que ocurrió. No entiende qué pasó. Es un tabú. De repente le hicieron cosas que le dolieron, de repente le daban dulces. La misma persona que le hizo el daño era la misma persona que también le daba dulces, que además era su pariente, su familiar. Y eso se vuelve inentendible, inexplicable en el sufrimiento para la persona. Así que es muy importante tratar de explicarle al niño qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió esto. Y entonces el niño va a ocurrir lo siguiente. Este niño, que se llama Pedro, ha sido atacado por su tío Juan. El niño llora, algo le duele, su mamá ve y le dice: Pedro, vamos a tener que ir ahí a la fiscalía. No te angusties, te van a tratar bien, va a haber una psicóloga. Y va explicando, primero que nada, que las psicólogas, el Ministerio Público que atiendan,
No deben de hacerlo en el escritorio, ni en la mesa, ni donde haya gente armada, ni policías, porque eso le va a producir al final temor y desconcierto. Entonces se tiene que quitar esas personas, se tiene que salir uno del escritorio y hay que verlos de frente y tratar de causar empatía. Nos comenta que para lograr el dato de prueba se tiene que trabajar en la oficina. Primero que nada, la oficina no debe de tener objetos donde vas a entrevistarte con la persona. No debe tener objetos donde la persona se subtraiga. Si tiene fotos o tiene una televisión, la persona se va a subtraer porque es algo doloroso. La oficina debe de prepararse anteriormente. Debe de tener agua, porque cuando empieces a hablar estas cosas tan desagradables, se te va a secar la garganta. Debe de tener también pañuelos, porque la gente llora o sí que se suena la nariz. Debe de tener un baño. Las oficinas donde van las víctimas a dar datos de prueba, si no hay baño, se salen. A mí muchas veces se me escaparon cuando estaban componiendo los baños. Por ejemplo, las personas secuestradas, no las encierres en una oficina porque se van a sentir muy, muy, muy desesperadas. Y obviamente los niños tienes que estar a la altura de sus ojitos para verlos y permitirles que vayan, que puedan expresarse. No presionarlas, no buscar que vaya fluyendo y que por supuesto esté una psicóloga ahí para poder ayudar. Un asesor de víctimas, si es que lo hay. Desgraciadamente ya en varios estados han desaparecido los asesores. Algunos se quejan conmigo, quieren que hagamos algunas acciones jurídicas para evitar la desaparición de la comisión ejecutiva. Pero cuando tú ves el ranking de las instituciones que la gente considera más inservibles, pues aparece como la número 1 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En algunos estados son muy efectivos, pero en otros nada más se adhieren a lo que decimos y obviamente la víctima no se siente representada de nada. Bueno, regresamos a la entrevista. Primer acto de la entrevista se va a llamar el rapport. ¿Qué es el rapport? Crear la atmósfera adecuada para que la víctima pueda sentirse a gusto y expresarse. Y quiero que piensen, así como conociste a ese amor de tu vida, ¿cómo ocurrió? ¿Había un momento adecuado o se te declaró en el metro, ahí afuera donde había miles de autos? Obviamente no, buscó el lugar adecuado, lo pensó, lo planeó y así tenemos que buscar el rapport. Bien, después del rapport viene la empatía y la empatía no significa que te sientas como se siente la persona, eso nunca va a pasar, ni debe de pasar. Los y las servidoras públicas no tienen que sentirse como la víctima, porque entonces eso en lugar de servir nos va a hacer daño. Me acuerdo ahí, y este es un consejo que vale la pena. En Ciudad Juárez hubo una gran cantidad de mujeres que desaparecieron, llegó a haber 15 desaparecidas por día, terrible. Llegaban las mujeres sufriendo mucho, muchas de ellas enloquecidas. A mí me desconcertaba un poco, había que declararlas, pero venían enloquecidas. Además, en aquel entonces había unas muñecas que eran así, no como las Barbie de ahora pequeñas, sino unas muñecas gigantes de 1 metro más o menos. Les ponían ojos de canica y cabello. Y en estas asociaciones les daban les daban una de esas muñecas, muchas de ellas las sacaban de la basura, se las daban y decían, mira, esta es tu hija. A lo mejor ayudaba mentalmente, la verdad nunca lo supe. Lo cierto es que cuando declarabas a las personas, lloraban y parecían secos ya sus ojos, que ya no iba a salir ni una lágrima y de repente se volvía a abrir esa llave del dolor.
Yo consideraba que podía ayudarlas de alguna forma. A veces trataba de consolar a las personas y me empapaban de llanto el pecho, la camisa, eh, hasta que llegó ahí la jefa y me dijo lo siguiente: oiga, Camacho, no deje que le lloren las víctimas en el pecho. Oiga, pero jefa, pues ayudarlas en algo. No, no lo haga. Fueron pasando los días y me iba enfermando. Claro que también allí en Ciudad Juárez la comida es muy especial. La gente come mucha tortilla de harina y con muchísimo chile, sus famosos burros. No, ya tendría como unos 15, 20 kilos menos. Hasta que un día me dijo: oiga, pásele porque va a firmar su renuncia. Pero ¿cómo? Sí, es que usted no sirve para esto. ¿Pero por qué? Pues es que mire, usted ya es una víctima, véase cómo está, pálido, ojeroso, flaco y sin ilusiones. Me dijo: así que firme su renuncia. No, pero mire, señor, aquí no queremos más víctimas con las víctimas. Aquí de víctimas tenemos muchísimas. Lo que queremos son servidores públicos eficaces y eficientes que puedan ayudarnos a detener esto. Usted, señor, ya es una nueva víctima. Si se tratara de llorar y de apapachar, estaría bien, pero aquí no se trata de eso. Está usted trabajando para una institución de procuración de justicia. La verdad es que al principio lo odié, pero después comprendí que tenía razón. Y con esto les quiero decir, no se, no sean empáticos a sentir a las víctimas en su sufrimiento. Tienen que ser eficaces y eficientes. Tienen que mostrar que sienten y entienden el dolor, pero no tomen nada personal. Si toman las cosas personales, se van a acabar y se van a hacer viejitas y les va a pasar, se les va a caer el pelo y no creo que se vean muy bien. Entonces, no tomen nada personal. Hay que hacerlo de acuerdo a como dice este librito que vemos aquí. Y eso nos va a ayudar a conseguir los datos de prueba, que son muy importantes. Después el niño Pedro el Valiente, regresamos otra vez a este librito que estamos viendo, está desconcertado, no sabe qué pasa. Por un lado el tío Juan se lo llevan y por otro lado su mamá sufre, pero también lo acurruca, lo acaricia, lo abraza, lo besa y le tienen que explicar lo que ocurrió. O sea, hay que dar la verdad de lo que ha pasado, hablar a las víctimas claro, de frente y a los ojos, y explicarles qué fue lo que pasó, porque va a haber la comprensión. Si no lo hacemos, si dejamos las cosas así, al final va a traer un proceso doloroso y difícil, que es que es una revictimización y va a producir el trauma. Recuerden la famosa estadística que se hizo en el 2015 con respecto a violadores que estaban en este presidio de Barrientos, de 800 individuos que eran violadores, pues que el 75% habían sido niños violados, que no fueron atendidos, y trajo como consecuencia en el futuro que de víctimas se volvieran en victimarios y además atacaran a su propia familia, que eso es algo muy, muy delicado. Así que tenemos que trabajar en ello. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que se va a llamar el triángulo de la criminalidad. Este ejercicio es muy importante para comprender los procesos de victimización y para poder evitarlos. Quiero pedirle por favor a todas y a todos que saquen una hojita blanca y que pongan en esa hojita blanca dibujado un triángulo más o menos de unos 15 centímetros. Bien, todo el mundo listo. Ahora, del lado izquierdo del triángulo, en la pared izquierda, van a poner la palabra víctima.
Y del lado derecho van a poner la palabra victimario. En la parte baja van a poner la palabra lugar. Y adentro del triángulo van a poner la palabra circunstancia. Vamos a ver cómo funciona este triángulo. Es fundamental entenderlo para evitar nosotros ser víctimas. ¿Quiénes son las personas que violan más a los niños? Bueno, el 80% son los parientes, los padrastros, los primos mayores, adultos, que se quedan al cuidado de los niños. Esto no podría no ser así, a menos de que se den ciertos ingredientes para que ocurra la victimización. Entonces vamos a ver el triángulo. En una parte del triángulo está el niño, que es la víctima. Del otro lado está el victimario, que digamos es el tío Juan. En la parte de abajo hay un lugar, que es la casa donde va a ocurrir el ilícito. Un lugar cerrado, con cerraduras, no pueden ver ni entrar. Y después adentro está la circunstancia. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cuál es la circunstancia? Resulta que una madre soltera va a trabajar y lleva al niño a la guardería. Un día en la guardería le dicen, no lo podemos recibir, tiene gripe o está lloviendo o cualquier tontería como las que acostumbran usar para no recibir a los niños. Entonces la madre de repente se ve con el problema del niño pequeño, dónde lo encargo, qué hago. Y entonces dice, bueno, pues ahí está mi primo Juan, que es buena gente y lo quiere mucho. Y va y le dice, oye, te doy 100 pesos, cuida al niño unas horas, aquí yo regreso. Sin saber que Juan tiene un serio problema psicológico, que tal vez haya sido atacado. Y se lo deja. Y se dan las circunstancias. Se da la circunstancia víctima, victimario, el lugar y por supuesto el acto de que la madre no puede cuidar al niño en ese momento. Y yo les quiero preguntar, ¿qué pasaría si la madre dejara, por ejemplo, a Juan al cuidado del niño, pero tuviera videocámaras y ahí en el trabajo lo estuviera monitoreando por medio del teléfono celular? Pues es probable que ya no se diera la circunstancia. ¿Qué pasaría si, además de meter a Juan, le pidiera otra persona que estuviera ahí? Se rompería la circunstancia. ¿Qué pasaría si Juan no es un depravado ni un degenerado? Se rompería la circunstancia. Y con esto les quiero decir, todo acto delictivo siempre tiene estos ingredientes y si producimos el triángulo de la criminalidad, entonces vamos a ser víctimas. Bien, y bueno, con nuestro ejercicio. Quiero que piensen en un momento en el que han sido víctimas. Si han sido víctimas de algún robo o algún otro tipo de delito, quiero que lo vayan pensando. Y entonces vamos a colocar primero dónde fue el lugar. Si ibas a ir al cine y dejaste tu carro estacionado afuera o en un lugar alejado, entonces ahí es el lugar. Inclusive si fuiste víctima de la traición en aspectos amorosos, también tienes que pensarlo. Me decía una compañera, Ministerio Público, oiga maestro, es que yo trabajo siempre, pero traje una muchacha de mi pueblo para que me ayudara en la casa y pues estaba ahí en la fiscalía y la muchacha después se fue con mi marido. Bueno, pues se dio el triángulo de la victimización.
Desafortunadamente tuviste la culpa de alguna forma, pero eso se puede evitar. Bien, quiero que piensen ahora ustedes como víctimas y el victimario que siempre va a estar ahí. Yo quiero recordarles, los victimarios escogen a las víctimas, así como cazadores se ponen en una esquina, están observando, acechan, y si ven, por ejemplo, a un compañero fuerte que va caminando seguro, que se ve que va a responder, que es servidor público de la fiscalía, no le entran, ¿verdad? Ahí sí no. Pero si va una chica con su celular y lleva sus audífonos y va descuidada pensando con sus amigas, entonces es la persona adecuada. Si esto ocurre entre las 6:30, 7, cuando está oscureciendo, es el lugar adecuado. Si es en la calle, en vía pública, donde hay varias, es el lugar adecuado. Todo lugar lleva una adecuación para hacer el acto delincuencial. Bueno, y ahora viene la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Por qué nos pasó esto? De repente duele, ¿verdad? Reconocer que hemos tenido errores, que hemos sido confiados, de repente duele, pero si no recapacitamos, si no entendemos las circunstancias, y entonces va a volver a pasar. Inevitablemente volveremos a ser víctimas una y otra vez, a menos de que determinemos ahora los errores y dejemos de cometerlos. Por eso es tan importante el triángulo de la criminalidad. Por cierto, ¿dónde viene este libro? Perdón, ¿dónde viene este triángulo de la criminalidad? En el libro 60 pasos para ser analista delictivo. Este libro lo pueden bajar de la red. Nosotros en INACIP hicimos una copia, pero la ONU lo tomó como un libro guía y lo elevó a forma de protocolo. Así que pueden bajarlo de la red y si no, yo se los mando. El nuestro está más bonito. Bueno, no quisiera hacer ahí a publicidad al INACIPE. La verdad es que nuestro instituto que tenemos no le pide nada al INACIPE. Es un instituto extraordinario de la Ciudad de México. Bueno, si lo quieren lo vamos a tener, por supuesto. Y el libro también, eh, que se llama ¿Cómo escogen los delincuentes a sus víctimas? Es fundamental. Amigos, amigas, desgraciadamente, como se dan cuenta, el tiempo corre rapidísimo. Recuérdenme por ahí, por favor, lo que les debo mandar. Falta el caso Stanley, hoy lo voy a subir. Y vamos a subir también, ya sea al WhatsApp o al correo, estos documentos. Los que hayan podido bajar el programa I2, ayúdenme por favor a darle a los amigos, a los compañeros policías, a los ministerios públicos. Voy a hablar con nuestro amigo distinguidísimo, licenciado Carrión, que siempre está contento, me han dicho por ahí, para que armemos un curso de utilización del programa I2. Y, y por supuesto va a ser práctico, pero con eso pues ya van a poder utilizar esta importante herramienta de combate contra la delincuencia. Bueno, ¿qué les parece si leemos un poquito el chat? He visto que han escrito muchas cosas, algunas las leo ahí en el chat que tenemos y otros pues, pero siempre contesto, ¿eh? A ver, dice maestro, ya lo instalé y comencé a hacer pruebas. Aparecen varios iconos, como usted lo menciona. Gracias, mi buen Israel Morales. Dáselo ahí a los que puedas, porque algunos otros no lo han podido bajar. Pero te lo agradezco, Israel. Maestro, queremos un curso para el I2. Sí, claro, lo voy a hablar al jefe Carrión. ¿Dónde mandaron el caso a Polet? Está en nuestro correo del grupo. Mira, mejor métete al correo del grupo y ahí vas a poder bajar los libros, mi querido Edwin. Ahorita te damos la dirección. No sé si estés
en el chat que hicimos ahí por medio del WhatsApp, y ahí lo vas a poder encontrar. Bien, a ver, vamos a ver por aquí. Buenas tardes a todos, a todos. Se les invita para registrarse allá. Eso fue al principio, muy bien. Si me pueden ingresar al chat, mira, Guillermo, te doy mi teléfono, mándeme ahorita un WhatsApp y te ingresamos, por supuesto. Dice, pero no solo con Fox, también ahorita nos comenta Fernando. ¿Cómo podemos obtener la prueba testimonial de una persona que se encuentra en el extranjero? Una pregunta muy importante. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero la próxima clase que tenemos el día jueves por supuesto, va a ser contestada, y además con los artículos correspondientes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice Fernando Santana, quiere comentar. Fernando, por favor, con mucho gusto, si gustas, prende tu micrófono, te escuchamos. Adelante, adelante, Fernando. Bueno, estoy viendo que aquí Pati ya contestó por medio de una asistencia internacional que se solicita por conducción de la Dirección Internacional de la Fiscalía General de la República. Y así es, tal cual. Pati, muchas gracias. Dice, la literatura con relación a los niños dice que repetirá lo que vio o lo que se le enseñó. Así es, Denny, tal cual. ¿Me podría decir cómo se llama el ponente? Yo me llamo Pablo Camacho. No me digan doctor, díganme Pablo, porque entre más títulos tiene la gente, más se sube y van llegando hasta el cielo. Y la verdad eso es pues puro ego. Pablo soy para todos. Si pueden hablarme cuando quieran y cuando tengan dudas, por supuesto, Pablo Camacho, con mucho gusto. Nos comenta, dice, esa se podría tomar si la persona se encuentra enferma. La prueba superviniente, sí, muy de acuerdo, Martita, gracias. Nos comenta Flor, no, perdón, era Flor la que mencionó esto. Nos comenta esta Doris Ortiz que Sócrates era una víctima voluntaria. Así es, muy cierto. Nunca se quiso defender Sócrates, decidió tomar la cicuta y morir envenenado en defensa a que él mencionaba y creía en el Estado. Excelente. Bien, nos comenta Flor que no se tomen en cuenta. Bueno, los asesores no le entiendo, mi buen Flor. Nos comenta Fernando, profesor, me interesa el programa de IBM. Si me lo puede enviar, por favor, mi correo. Mi querido Fernando, no te lo voy a poder enviar. Ya lo tenemos ahí porque mi correo está sobresaturado, pero mándame de todas maneras un WhatsApp y vamos a ver que otro compañero te lo haga llegar. Y si no, si me dan una semana, se los empiezo a enviar en lo que le bajo lo saturado. Nos comenta Flor, ¿qué hay de los que dicen que no tenemos sentimientos? Bueno, Florecita, es algo muy interesante eso, y tiene que ver a veces con un mal fuerte que se ha hecho a la persona y que ha producido ese cisma que la gente cuando ha sufrido mucho tiende a anular ciertas capacidades, a veces emocionales, que tienen que ver con sentimientos, y eso por supuesto al final se puede desarrollar en una enfermedad. Así que no debe de ocurrir. Tenemos que buscar el punto medio. Si algún día sentimos una cuestión así, falta de emociones, también van a ser falta de emociones en las cuestiones de la alegría, de la felicidad, y eso trae una monotonía a la vida y puede también ser una enfermedad. Entonces, no hay que permitirlo. Yo sé que el trabajo es muy difícil, nos lo pasamos viendo cosas desagradables, contenciones espantosas, muchas veces incomprensiones de la misma institución, pero no hay que permitirlo. Hay también que no permitir que el trabajo nos
tome en todo. Hay que dedicarle tiempo a nuestra familia, a la gente que amamos y encontrar la belleza y la gracia en las cosas sencillas de la existencia y que al final no cuestan y también son las que más valen. Así que eso es fundamental también para evitar la enfermedad, apreciada Florecita. Dice compañero, exacto, a mí me dio el síndrome de Burnout y solo enfermamos. Y los síndromes como este síndrome de Burnout, hay otro que es los síndromes borderline, les dan mucho a los policías. Cuando vives en las fronteras entre la vida, la muerte, cuando vives sin saber qué va a pasar mañana, en un estrés constante porque pega la institución y también pegan los malandros y a veces los enemigos también están adentro. Eso produce graves padecimientos de estrés y el sentimiento de que todo puede acabar en un determinado momento. Este síndrome está muy bien catalogado en Estados Unidos, es el síndrome del combatiente, le llaman. Va a producir también que una persona, si de repente una mujer le brinca, lo invita, pues de inmediato. Y aquí tenemos a nuestros policías que tienen 3 o 4 pensiones. El otro día estaba viendo las estadísticas, casi el 70% padeciendo más de una pensión y no los justifico, pero cuando vives en el síndrome del combatiente, quieres vivir a plenitud. Lo que llegue lo tomas y es que no sabes qué va a pasar mañana, si vas a estar en la cárcel o muerto y se produce el síndrome del combatiente. Así que compañeras solteras y ministerios públicos, aunque son galanes los PDI, pues tienen que saber, ¿verdad? ¿A qué le tira uno? Eso hay que saberlo, es una realidad. Y si ya hubo esa decisión, bueno, pues hay que cuidar a los compañeros y mientras se tengan, hay que quererlos mucho. Bueno, amigos, amigas, desgraciadamente el tiempo se ha acabado. Me parece que ha sido una plática interesante y buena, especialmente por estos comentarios que vierten y que son muy valiosos, muy importantes. No sé si hay alguna otra duda. Si alguien quiera tomar el micrófono para que podamos mencionarlo, veo que hay, pues es abundante el chat, no podríamos leerlo todo el tiempo, pero de todas maneras le voy a pedir a nuestro querido amigo el Liceo Carrión que me lo mande para poderlo leer. Quiero agradecerles muchísimo su presencia aquí, sus comentarios, toda la sabiduría que han vertido y recordarles que tenemos un chat. Este chat, si se dan cuenta, hay información a nivel nacional y es un chat de seguridad. Lo planeé para desarrollar este curso. Igual si ustedes consideran que lo podamos continuar, lo podemos continuar. Nada más que llevaría ciertas reglas. Primer regla, prohibido subir memes, subir cadenas religiosas. Se tiene que ser muy respetuoso con compañeros y compañeras. Y sería básicamente para responder preguntas técnico-jurídicas, libros que tengan que ver con la investigación y las ciencias forenses y, por supuesto, de ayuda a todos los compañeros, si quisieran que siguiera ese chat. Así que, bueno, de ustedes dependerá y lo que ustedes ordenen, yo acato. Bien, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí. El día de jueves continuaremos buscando el dato de prueba ya en delincuencia organizada, que va a ser muy específico. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Aquí estamos, siempre atentos. Gracias, gracias a todos. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.